déjame saludar. Vamos a saludar en estos momentos al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura, ya que estamos hablando de personajes cuestionables y cuestionados, ya que estamos hablando de cosas horrorosas del pasado o tal vez del presente, porque dicen que se fueron pero no se han ido. Hablemos de Romero de Champs, de Carlos Romero de Champs, el líder, ex líder, dicen, del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Mi querido Ricardo Sevilla, hay que hablar de este personaje para que no se nos olvide. Se vienen elecciones en el Sindicato Petrolero y también hay denuncias de amañamiento entre personajes que le deben pleitesía todavía, le rinden pleitesía a Carlos Romero de Champs. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, querido Vicente? Público memorioso, buenos días. Y sí, hay que hacer memoria. La memoria histórica es un bastión desde el que nos defendemos para que estén muy vigentes esos recuerdos que la oposición no quiere evocar, porque en efecto le hicieron muchísimo daño a la democracia de este país, a la economía, a la cultura, al periodismo, etcétera, etcétera. Y ojo, público memorioso, porque no solamente hay señalamientos, querido Vicente, también hay datos duros, y es que estas acusaciones sobre el grupo de Carlos Romero de Champs, que mantiene el control de la mayoría de las secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pues está ahí ya trascendiendo en redes sociales. Ahí están ya los nombres de las personalidades vinculadas a este personaje tan corrupto que tuvo durante tanto tiempo, durante décadas prácticamente, tomado el sindicato petrolero. Y es que a unas horas de que inicie el periodo para el registro de candidatos a la dirigencia nacional del sindicato petrolero, el grupo afín al exsecretario general Romero de Champs, como has glosado, ha logrado mantener el control de una amplia mayoría, prácticamente en las 36 secciones que integran esa organización social. Y bueno, hay que recordar, público memorioso, que durante los 2 meses pasados, concretamente durante diciembre y noviembre, se realizaron los procesos para renovar los comités ejecutivos locales, de los cuales 4 se declararon inválidos los resultados y se ordenó la reposición de la elección. De las 32 secciones donde se declaró válido el ejercicio, hay que hablar con datos duros, en 3 habían ganado candidatos disidentes al grupo del ahora exdirigente nacional Romero de Champs, y en 24 ese grupo habría ratificado su dominio. Sin embargo, algunos dirigentes opositores aseguran que ese grupo seguirá manteniendo el control de todas las secciones donde las elecciones se declararon válidas. Estos personajes, que están inconformes, desde luego, subrayan que el grupo que hasta ahora controla el sindicato petrolero seguirá manteniendo el poder a través de viejos líderes seccionales que desde hace ya varias décadas mantienen el sindicato como si fueran pequeñas células de narcotraficantes o como si fueran pequeños feudos. Es el caso, por ejemplo, de Jorge Alberto Wade González en la sección 10 allá en Minatitlán, Veracruz. El caso de Ramón Hernández Toledo en la sección 11 de Naxixtlán, allá también en Veracruz, que son de los más importantes por el número de agremiados, Vicente, así como, bueno, un sujeto llamado Ricardo Aldana, que controla la sección 40 con sede aquí en la Ciudad de México, pero que tiene también cobertura en Nayarit, en Nuevo León, en Aguascalientes, en Durango, aquí cerca en Puebla. Y bueno, hay esa inconformidad
de parte de los disidentes que ya no quieren a Romero Deschamps, desde luego, que ya no quieren que regrese ese tipo de corruptelas. Hay que recordar que, pues bueno, el país tiene en curso una transformación y bueno, pues no es nada salutífero que Romero Deschamps, la sombra de Romero Deschamps, todavía esté por ahí. Y bueno, pues en el primer círculo del equipo afín de Deschamps destacan diferentes líderes seccionales, Héctor Sosa Rodríguez, aquí en la 34, que corresponde precisamente a la Ciudad de México, y a Hidalgo. Ahí se tendrá que hacer nuevamente la elección. Está también Esdras Romero Vega en la sección 1 en Ciudad Madero, allá en Tamaulipas, la complicada Tamaulipas, y bueno, una serie de personajes que todavía están ahí muy latentes. Cabe recordar que esas elecciones se realizaron con base en la reforma laboral del año pasado, la reforma laboral de 2021, bajo el principio de voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores, estableciendo mecanismos de denuncia para proteger, como debe ser, su derecho a elegir a sus dirigentes por la vía democrática. Entonces, puede empañar muchísimo que Romero Deschamps continúe ahí. Hay que recordar quién es este personaje, como tú dices, como estás comentando en la mesa con Toño y con el público de Sin Censura. Hay que tener esa memoria histórica, y sobre todo también, como dice el presidente de la República, explicárselo a los más jóvenes, que de pronto surgen nombres ahí en la palestra y dicen, ¿y quiénes son estos? Bueno, pues son pillos. Hay que recordar que Romero Deschamps, por ejemplo, pues bueno, orquestó el Pemex Gate, el líder petrolero protagonizó, el ex líder petrolero, el escándalo de financiamiento irregular, por utilizar un eufemismo, durante la campaña electoral de 2000, que llevó a Vicente Fox a ocupar o malocupar la presidencia de la República, y que estuvo caracterizado por el desvío de 500 millones de pesos del fondo del Sindicato de Petróleos Mexicanos a la campaña presidencial. ¿De quién? No a favor de Fox, aunque hubo cabildeos ahí también ulteriormente, ya cuando Fox estaba en la presidencia de la República. En ese momento, Romero Deschamps, que siempre se caracterizó por ser un priista, estuvo apoyando a Labastida, así le decían, a Francisco Labastida, el hermano del poeta Jaime Labastida, que también tiene su larga cola que le pisen, que está vinculado a los intelectuales orgánicos, que es el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. En fin, todos estos personajes están juntos con pegados. Hay que recordar los lujos de Romero Deschamps, que dirigió el sindicato petrolero desde 1993, el departamento, el yate en Cancún, bueno, que se estimaban en conjunto en $1.5 millones de dólares. Ahí se estaba paseando Romero Deschamps y su familia en ese yate que le llamaban el Indomable. Hay que recordar también que le gusta ver la hora en relojes costosísimos. Hay que recordar el reloj de oro de 18 quilates que lució al volver de un viajecito a Las Vegas, probablemente a apostar y gastarse el dinero de los trabajadores petroleros a Las Vegas. Y bueno, que eso ocurrió precisamente en épocas de Felipe Calderón. Ya ulteriormente con Enrique Peña Nieto, pues las cosas no fueron menos. Hay que recordar que precisamente en 2012 su hija fue exhibida, la opulencia en que vivía la familia, pues bueno, que incluía lujos como viajecitos ahí, como no queriendo la cosa, a diferentes destinos del mundo en aviones privados, y que incluso iba acompañada de 3 mascotas,
con comidas exclusivas en restaurantes, con paseos en yate y costosas bolsas. En algunas de las publicaciones, hay que recordarlo, que no salieron desde luego en los medios de comunicación corporativos, sino en redes sociales, la hija de Romero Deschamps presumió sus compras en tiendas exclusivas, como fue el caso de las bolsas de marca Hermes, a las cuales llamó bolsas de Superama. De modo que hay que estar muy atentos, querido Vicente, público memorioso, porque estos personajes podrían continuar ahí enquistados en el sindicato petrolero. Y bueno, ya decía el historiador y pensador romano Tácito que en un espíritu corrompido no cabe el honor. Así que muy alerta, público memorioso, público de Sin Censura, porque aquí estamos hablando sin eufemismos y con los datos duros, pero sobre todo también hay que hacer, como tú dijiste, Vicente, un recorrido histórico. Ese recorrido histórico hará que tomemos decisiones mucho más centradas, mucho más claras y nítidas, y eso va a desarmar a la oposición, esta oposición flatulenta o pedorra, como le dice el público memorioso. Mi querido Ricardo, déjame preguntarte sobre un par de personajes más, si me permites. Siempre es importante escuchar tu opinión. Anoche, el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, publicó una bomba en los círculos de Morena y en los círculos en los que se criticó al presidente por haber bajado a el que fuera secretario de Hacienda, Herrera, para que no llegara al Banco de México. Muchos señalaban que había algo detrás de esa decisión del presidente, a lo mejor algo personal incluso. Bueno, pues la bomba ya tronó y la dio a conocer el maestro Miguel Vadillo. Si me permites, me das unos minutitos para leer lo que publica el maestro y me das tu opinión después, Ricardo. Dice: corrupción gubernamental, disminuir la desigualdad, la pobreza y la injusticia, combatir la impunidad y la violencia y vigilar el buen ejercicio del presupuesto público y su distribución en programas sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador también libra otras batallas, como los ataques constantes de grupos de ultraderecha que lo mismo convocan a políticos opositores que pagan a intelectuales, medios de comunicación y periodistas para desinformar y denostar al actual gobierno. También hay pugnas internas en la 4T. Esto ocurre desde que inició la actual administración, es decir, en los últimos 3 años. Pero el presidente sortea otros problemas, como las disputas internas en su administración y en el partido que lo llevó a la presidencia de la República, Morena, en donde se pelea por posiciones políticas con miras tempranas a la sucesión presidencial de 2024. Y lo más grave, que algunos integrantes de su primer equipo de gobierno tratan de imponer su visión de país, muchas veces coincidente con las políticas corruptas del pasado, y más aún, algunos cercanos a López Obrador tratan de engañarlo, le mienten y le han hecho firmar documentos que comprometen la cuarta transformación del país. Insisto, escribe para la revista Contralínea el director de la revista, Miguel Vadillo, y esto va de la mano con lo que mucho hemos platicado aquí cuando llegamos a criticar alguna decisión. ¿Cuántas veces me ha escuchado decir, ¿y qué tal si están mal informando al presidente de la República? Bueno, pues escuche lo que escribe el maestro Miguel Vadillo. En ese terreno se explican los constantes cambios en secretarías de Estado, subsecretarías, direcciones generales y hasta en órganos descentralizados, pues cuando son descubiertos no hay más remedio que cesarlos, removerlos o inclusive abrirles procesos penales. Entre los muchos cambios que el presidente ha ordenado en el gabinete y que en su momento han generado desconcierto por tratarse de funcionarios con importantes responsabilidades y de haber tenido una cercana relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, destaca la remoción de Arturo Herrera Gutiérrez de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tras el despido de Carlos Manuel Ursúa, el primer secretario de Hacienda que apenas duró 7 meses en el cargo, asumió la secretaría el 18 de julio de 2019 y fue removido el 9 de julio de 2021 bajo la promesa de que sería el próximo gobernador del Banco de México. Sin embargo, a finales del año pasado se conoció que Arturo Herrera había sido borrado de la lista en Palacio Nacional para suceder en el Banco de México a Alejandro Díaz de León,
y en su lugar se designó como gobernadora a la primera mujer en esa responsabilidad, Victoria Rodríguez Ceja, quien ahora es la encargada de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda y del control de cambios para tener una economía más estable en el país. Meses después de esos movimientos en el gabinete, sabemos que entre las muchas causas que motivaron la cancelación de la propuesta de Arturo Herrera como próximo gobernador del Banco Central, fue que desde la Secretaría de Hacienda él daba el visto bueno, autorizaba a gobiernos estatales para la contratación de más deuda pública, sobre todo a los gobernadores que estaban próximos a terminar su mandato, lo que provocó una grave crisis de liquidez en varias administraciones estatales en cuanto asumieron los nuevos mandatarios, la mayoría del partido Morena, porque no había recursos ni siquiera para pagar la nómina de los trabajadores al servicio de esos estados de la República. Esto prendió los focos rojos en Palacio Nacional, en donde el presidente fue enterado de este problema y ordenó al nuevo titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, revisar lo que había hecho su antecesor Arturo Herrera, sobre todo al final de su gestión. Allí descubrieron que todavía el último día que despachó en Hacienda había firmado una serie de papeles que no consultó al primer mandatario, y para autorizar el endeudamiento a los estados les decía a los gobernadores en dónde pedir dinero prestado, es decir, recomendaba a los bancos en dónde se podían endeudar. La institución más recomendada por el entonces secretario Herrera era el Banco Accendo, propiedad de los hermanos Hugo y Eduardo Villanueva, a quienes el gusto por el dinero les duró poco, porque desde finales del año pasado las autoridades financieras intervinieron su banco cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda les cancelaron su licencia para operar como institución de banca múltiple. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, ya a cargo de Ramírez de la O, Accendo incumplía con los índices de capitalización que establece la ley en la materia porque su caída era muy acelerada. La pregunta es si los secretarios de la Función Pública y de Hacienda deben ir al fondo de esas recomendaciones que recibían los accionistas de Accendo por parte de Arturo Herrera y si esas canonjías correspondían a algún acto de corrupción por parte de quien en ese momento era el encargado de las finanzas públicas del país. Por ejemplo, a finales de 2020 el secretario Arturo Herrera autorizó que le asignaran a la firma Toca Internacional, dueña de Banco Accendo, el contrato de los monederos electrónicos en donde Hacienda depositaría los bonos de fin de año de todos los empleados del gobierno federal, lo que significa un flujo de muchos millones de pesos en beneficio de los dueños de esa institución crediticia. Antes de que el presidente se enterara de lo que había hecho el exsecretario Arturo Herrera, y para salvar el problema de endeudamiento de los estados de la República que no tenían ni para pagar la nómina, le ordenó a su secretario Ramírez de la O adelantarles las participaciones federales a los que enfrentaban mayores problemas presupuestales. Ese era el caso de Nayarit, entre otros, que había quedado con las arcas vacías y con un enorme endeudamiento público. Pero al hacer la revisión presupuestal correspondiente, el actual secretario de Hacienda Ramírez de la O descubrió que justo antes de las elecciones pasadas, su antecesor Arturo Herrera ya les había adelantado dichas participaciones a los gobernadores salientes, lo que metió en otro grave problema al gobierno federal para poder apoyar a los estados más endeudados, pues se necesitaría echar nuevamente mano del presupuesto para salvar a las administraciones emproblemadas. La pregunta que nos hacemos es, ¿a cambio de qué Arturo Herrera adelantó, sin autorización presidencial, las partidas presupuestales a gobernadores que estaban terminando su gestión, la mayoría de ellos priistas y panistas? Al ser informado por el titular de Hacienda de lo que había hecho su antecesor Arturo Herrera, muy enojado el presidente le ordenó a Ramírez de la O hacer una revisión exhaustiva a toda la gestión de los dos secretarios de Hacienda, Carlos Ursúa de 2018 a 2019 y Arturo Herrera de 2019 a 2021, y allí se tomó la decisión de que este último ya no sería el gobernador del Banco de México. Otro hecho que llama la atención es que Herrera, junto con el actual subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio González, operaban y presionaban para que la banca otorgara créditos a ciertas empresas e inclusive movían hasta reglamentos para conseguir la aprobación de esos créditos. También descubrieron que en una empresa vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno del panista Felipe Calderón y actualmente preso en Estados Unidos por vínculos con bandas del narcotráfico, participaba Jaime Domingo López Buitrón, exdirector general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, en 2 ocasiones con gobiernos panistas, con Vicente Fox y Felipe Calderón, y el hijo de este, Juan Martín López Buitrón, actual director general adjunto de Planeación Estratégica en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
tenía el apoyo de Arturo Herrera, a pesar que demandó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando le cortaron el seguro de gastos médicos mayores a todos los servidores públicos. Y contra esto también tiene que lidiar el presidente López Obrador todos los días al interior de su propio equipo para sacar adelante su tan anhelada cuarta transformación. Pues no sé tú, mi querido Ricardo Sevilla, pero a mí me parece una bomba importante, muy fuerte, que puede incluso llevar ante la autoridad al exsecretario de Hacienda Herrera. ¿Qué hay detrás de todo esto? Se dio cuenta a tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso lo bajó. Sí, es una bomba sin duda y bueno, pues es preocupante que quien pensamos que iba a ser el futuro gobernador del Banco de México estuviera en ese camino de la mentira, haciéndolo abiertamente y sin ningún recato, sin ninguna vergüenza. Y desde confirmarse pues esta investigación que también tiene mucho de opinión, pues bueno, se estaría haciendo también el caldo gordo a la oposición. Hay que recordar que pues bueno, Arturo Herrera era uno de los personajes a quien se le veía como muy vinculado al presidente de la República. Y bueno, pues estaba dando entrevistas por aquí y por allá, se las daba al País, se las daba a Reforma, y bueno, pues esta investigación tiene que ver también muchísimo con pues lo que ya habían dado a conocer en su momento diferentes columnistas, insisto, por ejemplo, en El Financiero, en Reforma, en el propio Excelsior, los analistas financieros también tenían como sus reticencias sobre Arturo Herrera. Recuerdo, por ejemplo, la columna que apareció de Sergio Negrete en Arena Política, y bueno, pues hablaba de las mentiras de Arturo Herrera. Pues bueno, había mentiras flagrantes, se hablaba de que pues no llevaba a cabo una buena política financiera durante la pandemia, que no le convino en su momento una política fiscal contracíclica, y bueno, pues se hablaban de diferentes mentiras en las que habría incurrido el exsecretario de Hacienda. Esto sin duda es una bomba, va a poner el dedo en la llaga. Habría que ver a cuántos personajes arrastra esta investigación también de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya nos llamaba mucho la atención que no, pues bueno, que no estuviera Arturo Herrera ya visible. Fue uno de los personajes que estaban ahí en primera fila. Nos presentaba datos que, pues bueno, al no conocer este contexto, pues nos parecían ahí muy interesantes, y bueno, pues es altamente preocupante que ese personaje hubiera ocupado la gubernatura del Banco de México. Por fortuna no lo hizo, y bueno, pues estaba buscando ganar la confianza del presidente, la confianza del nombramiento, y de pronto fue depuesto. Si son correctas estas inferencias, porque son inferencias, también hay que decirlo, no nos están dando ahí los datos duros de quién serían los personajes implicados. Pues bueno, estos pareceres, si es verdad que el presidente López Obrador dio esta orden, pues sería la mar de importante saber por qué lo hizo, quiénes fueron los personajes implicados, además de Herrera, porque se está hablando de la política fiscal de México, y eso es importantísimo. Implica a los negocios y el que podrían haber hecho colapsar a sectores enteros del país. ¿A cambio de qué? Esa pregunta me parece propicia. ¿Qué le habrán dado a Herrera o qué le habrán prometido y que no le dieron? Pero las consecuencias podrían haber sido fatales. Afortunadamente no lo fueron,
porque el personaje pues ya salió por pies de la Cuarta Transformación. A diferencia de Santiago Nieto, el presidente de la República no ha hablado de recuperar la figura de Herrera para tal o cual puesto, lo cual pues es bastante salutífero para el gabinete, sobre todo en un área tan sensible como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que además tutela el sistema de administración tributaria. Así es, ya quiero ver yo al presidente Andrés Manuel López Obrador pronunciarse sobre esto, porque de Santiago Nieto el presidente sí hizo una defensa, ha hecho una defensa en la mañanera. Vamos a ver cómo se posiciona públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero nada más para cerrar compartir lo que me escribe Madame Kika, que le agradezco que me lo recuerde, que Arturo Herrera decía que Carlos Ursúa, el que salió de Hacienda para convertirse en uno de los columnistas más feroces contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación, Arturo Herrera decía que Ursúa era su maestro cuando recién tomó el cargo. Exacto, qué bueno que lo recuerdas, Madame Kika. Y mi querido Ricardo Sevilla, pues yo invito a la gente para que te siga apoyando, para que te siga leyendo, para que te siga respaldando en tus diferentes trincheras. Vamos a invitar a la gente, querido Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, y déjame cerrar recordando una frase del gran actor estadounidense Groucho Marx, que decía que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Entonces hay que tener también mucho cuidado con estas intrigas palaciegas, llevan también desde luego jiribilla y habrá que ver de dónde salen, cómo se expresan y quiénes las expresan. Síganos por favor en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX, donde estamos dando a conocer investigaciones especiales de arte, de cultura, de ciencia, de política, de la mañosa política. Y bueno, síganos en el programa Los Datos Duros, de lunes a viernes de 4 a 5 y media de la tarde. Síganos también en Tiempos de Canallas, de 8 a 9 de la noche, hora del centro de México. Y síganos aquí en Sin Censura, donde estamos participando en punto de las 11 de la mañana. Y si todo marcha bien, nos encontramos aquí el día de mañana para cerrar con un buen golpe en la cabeza de la víbora neoliberal. Un fuerte abrazo a ti, al público, a Ceci, a don David y pues bueno, a toda la gente que está informándose con nosotros sobre esos temas que la oposición no quiere que se conozcan. Así es, mi querido Ricardo, pues mañana dejamos la víbora chillando. Como siempre, te mando un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Antes de entrarle a la mesa de diálogo, ya veo que